Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, sean bienvenidos y muchas gracias por regalarnos este espacio en la agenda. La doctora Zulma Cucunúa, muchísimas gracias por encontrar el espacio en su muy apretada y agitada agenda de estos días. La doctora Cucunúa, ya el doctor Héctor Jiménez hará la presentación académica que estoy seguro que su reputación la precede. Ya muchos de ustedes han oído de ella en los medios y en las asesorías que se ha hecho en las múltiples alcaldías a las cuales pertenece de una manera indirecta como asesora epidemiológica y asesora académica. Doctora Cucunúa tiene formación en gran parte, ya el doctor Jiménez hará la parte apropiada de lo mismo, pero ha rotado acá con nosotros en la Fundación Santa Fe y en el Johns Hopkins, lo que la hace parte de nosotros, no solamente por su ancestro, que me toca indirectamente, ya que es común con el ancestro de la línea materna y paterna que tengo, y me uno a las 117 personas que están en este momento conectándose y que van a poder oír un poco algo más y mucho más puntual y más de la fuente de quien conoce estos temas a cabalidad de lo que nos espera y nos depara todo este proceso del COVID-19. Doctora Cucunúa, vamos a hacer una breve introducción del doctor Jiménez y ya pasamos con usted. Bien, para la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología es un honor y se complace de participar no solo a todos sus asociados que se encuentran conectados, sino a los demás participantes de este webinar, la conferencia comprendiendo el COVID, terminología y modelos, a cargo de la doctora Zulma Cucunúa, que como bien sabemos es una persona que es muy cercana a todas nuestras universidades y me permito comentarles que estudió medicina en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, aquí en Colombia, salud pública en la Universidad Nacional de Colombia, realizó posgrados en enfermedades tropicales en España y Brasil, trabajó para el Instituto Nacional de Salud de Colombia, en donde realizó varios proyectos de investigación sobre las enfermedades tropicales. Entre el 2011 y el 2013 diseñó y coordinó el Programa Nacional para la Investigación de las Enfermedades, de la enfermedad del Chagas. Viajó posteriormente a Londres, donde completó un doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas en el Imperial College. Hizo un postdoctorado en modelamiento de vacunas y actualmente trabaja para el Centro de Análisis de Infecciones Globales de la Facultad de Medicina del Imperial College en Londres, en Inglaterra, en modelamiento matemático de enfermedades infecciosas. Sus importantes títulos preceden la importancia de esta conferencia. Hoy, 30 de abril, en Colombia, la pandemia COVID representa, según los datos del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud, más de 6.200 casos confirmados, más de los 3 millones de casos que hay en el mundo, y eso significa que tenemos un problema en curso con más de 278 fallecidos, con una tasa de letalidad del 4.5% para este país, y lo que es más importante en esta reunión, 417 trabajadores de la salud enfermos, y de los cuales 100 de ellos son médicos. Creo que la conferencia que la doctora nos va a brindar será muy importante para nuestro desarrollo y en nuestro entendimiento en la medida de lo posible de este importante tema. Doctora Zulma, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. Muchísimas gracias a usted y a la Sociedad de Cirugía por esta invitación. Voy a compartir entonces con ustedes algunos conceptos básicos sobre epidemiología, sobre epidemia, sobre epidemia en particular. Y tal vez algunos de ustedes, para muchos de ustedes, tal vez algunos de estos conceptos pueden ser repetitivos, pero es importante de pronto consolidarlos para que todos tengamos como un nivel basal sobre el cual empezar la discusión.
Y al final entonces voy a hablar un poco de temas más recientes que hemos entendido últimamente, también no solo desde el modelamiento, sino como desde la adaptación de ciertas cosas a nuestro contexto mucho más local. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si ven bien. Perfecto, doctora. Estamos viendo la pantalla y escuchándola perfectamente. Listo. Entonces empezamos esta charla. Entonces, lo primero que debo decir sobre el tema de los modelos y por qué me voy a centrar en los modelos. Bueno, uno, pues porque es a lo que me dedico, al tema del modelamiento matemático. Y dos, porque los modelos, si bien no necesariamente describen la realidad perfectamente, sí nos ayudan a entender potenciales escenarios que pueden marcar potenciales futuros y nos ayudan entonces a tener decisiones un poco más informadas de la realidad. Los modelos dinámicos, hay muchos tipos de modelos, hay modelos estadísticos, hay modelos matemáticos, hay modelos que se basan simplemente en datos y hay otros como los que en nuestro grupo de investigación trabajamos, que son modelos que se basan en premisas biológicas adicionalmente a datos y que son un poco más adaptados a la realidad. Hay mucha diversidad, así como en sus campos de trabajo también ustedes tendrán diferentes enfoques, etc. El centro para el cual trabajo, que es el MRC Center para Análisis de Infecciones Globales, creo que tiene más de 20 años de experiencia entendiendo cómo es la propagación de las epidemias y las pandemias, y de alguna manera eso da cierta posibilidad, digamos, de informar un poquito mejor, aprovechando toda esta experiencia, entonces, cómo se puede comportar esta pandemia. Entonces, ¿por qué utilizamos esos modelos? Ustedes imagínense que aquí en el eje de las X tenemos unidades de tiempo, pueden ser días o semanas, y aquí en el eje de las Y tenemos el número de casos. Entonces, estos círculos amarillos representan cada uno el número de casos que se presentan de infecciones nuevas por unidad de tiempo. Y esta línea azul representa el momento actual. Entonces, lo que nosotros hacemos al utilizar estos modelos matemáticos es tratar de encontrar un sistema de ecuaciones que tengan un sentido biológico y sentido de realidad también, que logren reproducir esos patrones del pasado. Y al lograr reproducir esos patrones, entonces nos ayudan luego a proyectar potenciales futuros, por ejemplo, futuros con intervención, cómo se vería un futuro con intervención, o cómo se vería un futuro sin intervención. Si bien no podemos, y todavía, digamos, el mundo no tiene capacidad de hacer predicciones de muy largo plazo, de 50 años, 100 años, es muy difícil. En este momento, de alguna manera, basados en ciertos conocimientos, es posible hacer predicciones de corto plazo o de mediano plazo. La mayor parte de este modelamiento matemático, y digo matemático porque es primordialmente matemático, no tanto estadístico, el modelamiento estadístico es diferente, pero el modelamiento matemático involucra la idea de que como seres vivos nos movemos de acuerdo a la infección se mueve entre nosotros de acuerdo a unas condiciones, tanto de la infección como del ser humano. Entonces, bajo este sistema de modelos compartimentales se llaman, entonces nosotros dividimos la población entre personas que son susceptibles, estas personas susceptibles se infectan y entonces durante un periodo están como infecciosas, es decir, transmiten a otros, y pasado ese periodo, si sobreviven, entonces las llamamos recuperadas o inmunes. El ser recuperado puede ser que adquiera inmunidad, así sea de corto plazo, no necesariamente significa que va a tener inmunidad de por vida, pero puede tener una inmunidad de corto plazo.
hay una forma en que las poblaciones podrían pasar directamente de susceptible a recuperado sin pasar por infeccioso. Y esas son las vacunas. Si existieran vacunas, entonces no necesitaríamos infectarnos para adquirir la inmunidad. Pero en un proceso natural, cuando no existen vacunas, entonces tenemos que pasar por este estado infeccioso antes de pasar a un estado recuperado. Entonces, lo que nosotros, sabiendo que esa, digamos, es una premisa general de la epidemiología de enfermedades infecciosas, lo que nosotros hacemos es tratar de entender a qué velocidad ocurren todos esos procesos, es decir, a qué velocidad ingresan nuevas personas al compartimento susceptible, a qué velocidad pasan al siguiente infeccioso, a qué velocidad se recuperan y también a qué velocidad salen, por ejemplo, porque mueren por cualquier razón, por cualquier enfermedad, o mueren como producto de la infección también. Entonces, digamos, entender todo ese proceso toma mucho trabajo y también toma mucho trabajo experimental también en algunos casos. Por ejemplo, saber cuánto dura el periodo infeccioso requiere un trabajo minucioso de seguimiento de pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos basamos no simplemente en los datos de un sitio en particular, sino del acumulado de evidencia científica que nos puede ayudar a describir todos estos procesos para posteriormente hacer proyecciones. En un sistema muy sencillo como este que les acabo de mostrar, que solamente tiene 3 compartimentos, digo esto porque la mayoría de nuestros modelos hoy en día tienen variantes de esto, es decir, tienen más estadios o tienen estos mismos estadios pero divididos por edades o por tipos de poblaciones más vulnerables o menos vulnerables, etc. Pero digamos, en esta simplificación sería un sistema de 3 ecuaciones matemáticas. Esas ecuaciones, entonces, cuando uno las pone a correr en una simulación, entonces lo que uno obtiene es estos patrones que ustedes ven aquí. Al principio de la epidemia, todas las personas son susceptibles. Las personas empiezan, la proporción de personas susceptibles empieza a disminuir en la medida en que la proporción de personas infecciosas empieza a aumentar y a su vez la proporción de personas recuperadas también empieza a aumentar. Entonces, cuando esta velocidad a la cual las personas se recuperan en sentido poblacional es mayor que la velocidad a la cual se infectan, entonces en ese punto la curva cae. Y esa curva puede caer, puede ser momentáneamente o puede caer definitivamente si ya se llega al final de una epidemia. Todas estas ecuaciones también nos determinan y nos llevan a algo que ustedes probablemente han oído ya en repetidas ocasiones, que es el número reproductivo básico, o también llamado RO, lo llaman en español. Este número reproductivo básico corresponde al número promedio de casos secundarios que se generan a partir de un caso primario. Y ese número solamente es un número teórico, en realidad no es un número que tenga, que se pueda medir en todos los lugares del mundo, en realidad no es tan fácil. Es un número teórico y a pesar de que se hacen intentos por medirlo, no siempre se llega a saber exactamente qué número es. Pero tenemos algunas muy buenas aproximaciones ya en este punto, después de 4 meses de estar, digamos, viviendo con esta epidemia, ya más o menos hay alguna idea de los rangos en que puede estar ese número. Ese número, vamos a ver por qué es tan importante, y ese número tiene unos parámetros que son fundamentales entender. Esos parámetros son es una combinación de parámetros biológicos y otros son parámetros que tienen que ver con la estructura de nuestras sociedades. Esos 3 parámetros que determinan el número reproductivo básico para una infección respiratoria, y lo digo porque es distinto a otro tipo de infecciones cuando son infecciones transmitidas por vectores, es una ecuación distinta. Para cada tipo de enfermedad es una ecuación distinta, pero para estas infecciones respiratorias, ese número reproductivo básico
depende de estos tres factores, de la tasa de contactos, es decir, de cuántas personas en promedio tenemos nosotros contacto cercano cada día. El segundo parámetro es la probabilidad de infección tras un contacto, es decir, cuando entramos en contacto cercano, qué tan protegidos o no estamos del virus o qué tanto lo eliminamos después de haber tenido ese contacto. Eso hace que se modifique esa probabilidad. Y tercero, la duración del periodo infeccioso, es decir, es muy distinto si yo como persona infecciosa, sintomática o asintomática, duro en ese periodo infeccioso, en esa casilla infecciosa que les mostraba, es muy distinto a si duro unas horas o un día o 5 días o 20 días. Entre más dure en ese periodo infeccioso, más probabilidad tengo de transmitirlo a muchas más personas. Entonces, cuando nosotros queremos atacar una epidemia de virus respiratorio, si lo que queremos es disminuir ese número reproductivo básico, tenemos que atacar cualquiera o todas estas variables. O atacamos la tasa de contacto mediante el distanciamiento social, o atacamos la probabilidad de infección tras un contacto con el lavado de manos, con el uso de tapabocas, con la desinfección, o atacamos la duración del periodo infeccioso, para lo cual la única herramienta que podríamos tener serían los antivirales, medicamentos antivirales que podrían reducir, que podrían atacar el virus y reducir ese periodo infeccioso. Hoy en día aún no tenemos esos medicamentos, aunque hay un ensayo clínico muy prometedor en los últimos días. Entonces, ese número reproductivo básico nos va a determinar qué tan rápido se propaga una epidemia y qué tanto esa epidemia qué tan grande va a ser. Entonces, digamos, si una persona en promedio, estas son unidades de tiempo de una generación infecciosa a otra, si una persona en promedio infecta a otra persona y esa otra persona en promedio infecta a otra persona, en esa situación, entonces, el número reproductivo básico sería de 1, porque cada persona infecta solo a una persona adicional. Si eso fuera un número reproductivo de 1, entonces tenemos una situación, digamos, bajo cierto control, y si este número cae por debajo de 1, entonces veríamos que esta curva cae completamente. Ahora, en otra situación, en otro ejemplo, donde la primera persona infecciosa transmite a otras 2 en promedio, y cada una de esas 2 en promedio a otras 2 personas, entendemos por qué en una situación como esta, donde el número reproductivo básico sería 2, porque cada persona transmite en promedio a otras 2, en esa situación estaríamos frente a una epidemia que es incontrolable. Entonces, aquí entonces vemos cómo ese número reproductivo efectivo, dependiendo de qué tan grande sea ese número reproductivo básico, dependiendo de qué tan grande sea, eso nos va a determinar qué tan alta puede ser una pandemia en su curva y qué tan extensa en su tiempo. Entonces, un número reproductivo básico alto significa que la epidemia es muy contagiosa, el virus es muy contagioso, tiene una transmisibilidad alta, y por lo tanto, entonces, alcanzamos una alta proporción de la población infectada en muy corto tiempo. Mientras que en el otro extremo, un número reproductivo básico pequeño implica que así alcancemos la misma proporción o una proporción similar, la vamos a alcanzar en un tiempo más extendido, pero con una curva menos alta. Entonces, esto es muy importante porque esto sobre todo tiene sentido en las pandemias. Esto no funciona necesariamente así, digamos, en epidemias de dengue o de malaria u otras que son ya más endémicas. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de infecciones que son endémicas, siempre va a existir una parte de la población que se infectó en el año pasado o en el anterior y hay cierta inmunidad poblacional, lo que hace entonces que
no toda la población sea susceptible, sino que una proporción de la población será inmune o parcialmente inmune, y entonces eso hace que el número reproductivo básico no necesariamente sea el que determine totalmente el tamaño de la epidemia, sino que depende también de cuántas personas se infectaron antes y de otras características demográficas. Mientras que en una situación donde toda la población es totalmente susceptible, como es el caso en una pandemia, el número reproductivo básico sí determina casi que en una inmensa medida cuál va a ser esa proporción de la población que se va a infectar. Entonces, las estimaciones del número reproductivo básico para esta pandemia de COVID-19 han estado en valores entre 2.4 y hasta 3 o más de 3, dependiendo del estudio y dependiendo del lugar donde se ha hecho ese estudio. Como ustedes pueden ver, hay una gran diferencia entre una y otra, pero a la vez estas también son distintas, digamos, de la pandemia H1N1 del año 2009, cuyo número reproductivo básico estaba alrededor de 1.8. Entonces, determinar este número es muy importante. Hoy en día realmente creemos que está alrededor de 2.5, pero hay unos estudios que están indicando que puede ser mucho mayor, llegando a niveles de 3. Pero digamos, todavía nos falta tiempo para saber esa realidad cuál es. Ahora, el número reproductivo básico, el problema es que no se puede estimar una vez se han empezado acciones de control. Entonces, realmente el número reproductivo básico más certero es el que podemos estimar antes de que haya algún control. Y por lo tanto, en este momento, eso corresponde prácticamente a la epidemia de China y algunas de Asia, donde se presentaron transmisiones antes de que hubiera algún control. Mientras que, por ejemplo, en América Latina y en Europa y en Estados Unidos es mucho más difícil estimar el número reproductivo básico porque cuando el virus llegó, la mayoría de los sitios ya había alguna estrategia de control. Entonces, cuando ya hay control, no es tan fácil medirlo. Sin embargo, hay otra medida que utilizamos que nos ayuda, si bien no nos ayuda a establecer el número reproductivo básico, sí nos ayuda a establecer el número reproductivo efectivo, que es diferente, pero similar, tiene la misma interpretación, solo que es diferente porque si cambia con el tiempo ya vamos a ver. Listo, ya superado entonces ese tema del número reproductivo básico, otro tema que es muy importante entender en la terminología de las epidemias y pandemias es el tema de la letalidad. Para entender la letalidad es muy importante en una pandemia, pero a la vez es muy difícil lograr entenderla y lograr medirla. Muchas personas piensan, digamos, intuitivamente hacen el ejercicio de dividir el número de muertes reportadas sobre el número de casos reportados y decir la letalidad en Colombia es 3% o 4 u 8, mientras que la de Chile es 1 o mientras que la de Estados Unidos es 2 o 5. Ese ejercicio intuitivo está bien, pero en realidad no refleja la realidad de lo que es la letalidad de una pandemia. ¿Por qué no lo refleja? Hay varios factores. Esto es un tema que pasa ya al campo estadístico y tiene que ver con esta figura que estoy mostrando acá. Existe algo que se llama un rezago, que no es culpa de nadie, simplemente es la biología, es así, y es que el número de muertes, por ejemplo aquí como vemos en este gráfico, el pico de muertes de una epidemia no corresponde al mismo pico de casos o de infecciones. Y la razón de eso es que hay un rezago entre la infección y la muerte. Entonces, eso hace que nunca realmente tengamos la posibilidad de dividir exactamente el número de muertes que se producen por ese número de infecciones, porque siempre tenemos ese rezago y ese rezago solo se soluciona cuando llegamos al final de la epidemia. Antes de eso no tenemos forma de solucionarlo, excepto si hacemos algunos modelos que se llaman modelos de censura de datos, en los cuales tenemos que
hacer unos tratamientos estadísticos para saber, para entender ese rezago y lograr poner estas dos líneas simultáneas y en ese momento sí hacer esa división intuitiva de la que hablábamos al comienzo. Entonces, ese rezago se incrementa además cuando estamos en la curva exponencial de la epidemia, porque en el punto en que estamos aquí exponencial, como ustedes pueden ver aquí en esta línea negra, que representaría el presente, la velocidad a la cual aumenta el número de casos es mayor precisamente por ese rezago a la velocidad a la cual aumenta el número de muertes. Y es simplemente por una cuestión de tiempo. ¿Sí? Hay ese rezago temporal que existía. Entonces, cuando nosotros hacemos esa división así tan sencilla, estamos haciendo una subestimación de la letalidad. Y el tercer problema, que en este momento es el que tal vez es el más importante para poder estimar la letalidad, es que toda esta masa de infecciones de las que tenemos, de las que podemos observar, corresponden en estas infecciones como esta de COVID, que tiene una gran proporción de asintomáticos o en donde el testeo no se logra hacer a la mayoría de los casos. Entonces tenemos que el denominador de ese cálculo es muy pequeño. A pesar de que el registro de muertes de pronto es un poco mejor, el registro de casos, o sea, el total de las infecciones, no lo conocemos, lo desconocemos y esto pasa en la mayoría de los países. Entonces, artificialmente podríamos pensar que la letalidad es más alta en sitios donde el testeo es menor. Por ejemplo, algunos países de Europa han decidido que ellos no hacen testeo de personas, sino solamente los que llegan a UCI, o en otros casos solo los que mueren, o en otros casos solo los que llegan a hospitalización. Cuando se restringe tanto el testeo, entonces se da una sensación, pero es decir, es artificial de que la letalidad es mayor, pero no es cierto que sea mayor, sino simplemente es que se hace menos testeo y entonces el denominador es más pequeño. Entonces, nosotros utilizando los datos que más pudimos conseguir de la epidemia de China, hicimos este ejercicio, ustedes lo pueden consultar, está publicado en The Lancet Infectious Diseases. Ese estudio, entonces nosotros a partir de analizamos lo que se llama el Case Fatality Ratio o RISK y el Infection Fatality Risk. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El Case Fatality Risk varía de país a país y la razón de eso es que depende de qué tanto se testea. Si el testeo es poco, se va a ver como que el Case Fatality Risk es mayor, pero es simplemente porque se registran menos casos de los que existen. Es artificial. Mientras que el Infection Fatality Risk o ratio corresponde al número real de muertes de todas aquellas personas que se infectaron, tuvieran síntomas o no, fueran registradas en el sistema de salud o no. Y mediante esta investigación lo que nosotros logramos encontrar es que ese Infection Fatality Risk es de aproximadamente 0.32 en las personas menores de 60 años, pero puede ser tan alto como 6.4 en las personas mayores de 60 años. Entonces ustedes, si hacen una cuenta rápida, si tenemos un número reproductivo básico de 2.5 o 3, significa que más o menos el 80% de la población en una epidemia sin control podría llegarse a infectar. Y 80% de ese 80% que tuviera riesgo de morir 0.3% de la población sería bastante. Serían números entre los miles y millones de personas. Nosotros también encontramos entonces que ese riesgo de morir, independientemente de si hay o no síntomas, aumenta con la edad. Y entonces aquí no sabemos bien aún si hay factores que dependen solo de la edad o hay otros factores que tienen que ver con el hecho de que a mayor edad hay mayores comorbilidades. Pueden ser las dos cosas, en este momento todavía no lo sabemos, pero pues es evidente que ambos probablemente tienen un rol.
Entonces, ya sabiendo esos conceptos básicos, entonces, ¿qué podemos hacer en situaciones de pandemia y qué herramientas tenemos para controlar una pandemia? Tenemos herramientas que son farmacológicas y otras que son no farmacológicas. Las farmacológicas corresponden a los antivirales y las vacunas. Como ya veíamos al principio, los antivirales afectan principalmente el periodo infeccioso. Por supuesto, sería ideal que un antiviral también tuviera un impacto en la evolución clínica de las personas que se infectan. Eso sería muchísimo mejor. Pero inclusive antivirales, así no tengan un impacto clínico, pueden tener un impacto poblacional si son capaces de disminuir el periodo infeccioso. Es decir, los antivirales podrían utilizarse no solo en pacientes graves, sino en pacientes leves o incluso como medidas profilácticas poblacionalmente. Y podría haber un impacto entonces grande sobre una pandemia. Aún así, todavía no tenemos antivirales disponibles, pero es probable que este año en algún punto logramos tener acceso a algún antiviral. Luego siguen las vacunas. Las vacunas definitivamente serían la solución perfecta, en el sentido en que no tendríamos que infectarnos ni tomar mucho tiempo antivirales, sino simplemente se aplicaría pues una vacuna, pero hay muchas limitantes para esta vacuna. Una de las principales limitantes es que, bueno, primero el tiempo, todo el desarrollo de cualquier vacuna toma mucho tiempo, pero más allá de eso es que esta infección de este nuevo coronavirus no sabemos qué tipo de inmunidad protectora tiene, no sabemos cuánto dura esa inmunidad. Por la evidencia que tenemos de otros coronavirus como SARS, MERS u otros que son los de las gripas comunes, sabemos que estos coronavirus tienen una tendencia a producir una inmunidad de relativo corto plazo que es menos de un año. Entonces, una vacuna tiene que superar esos desafíos, tiene que idealmente poder ser una vacuna que produzca, que confiera una protección de mucho más tiempo, pero entonces todavía no sabemos, y no sabemos, esa vacuna tiene que ser superior a la infección natural, y eso es un desafío bien grande. Entonces, a pesar de que hay aquí unos avances muy importantes y hay una vacuna ya está en ensayos clínicos en Oxford, es prometedora, pero no sabemos qué tipo de vacuna va a ser. Luego también tenemos otro desafío que ya va a venir posteriormente, y es cómo producir esa vacuna de forma masiva para que alcance una gran parte de la población. Y toda la logística de distribuir esas vacunas no es tan fácil, la sola logística puede tomar muchos meses. Y finalmente, pues el costo de esas vacunas para los sistemas, la disponibilidad para nuestros países y el costo que va a implicar. Esas son cosas que todavía no sabemos cómo van a funcionar. Entonces, bueno, ahí está todo ese tema de medidas farmacéuticas o farmacológicas. Luego tenemos entonces lo que tenemos hoy en día ya en este momento, en el presente, que son las medidas no farmacológicas. Y de esas entonces voy a hablar un poco más. Tenemos entonces las primeras a la mano, que son las más fáciles y que tienen un gran impacto, son aquellas que llevan a la reducción de la probabilidad. Si recuerdan estos tres componentes del número reproductivo básico, uno de esos componentes es la probabilidad de infección tras contacto. Ahí entonces tenemos la higiene respiratoria, que en este momento sabemos que es fundamental el uso del tapabocas. Cada vez que no podamos mantener el contacto a más de 2 metros, es fundamental. Si bien el tapabocas hasta el momento no sabemos y se presume que tiene muy poco efecto, muy poco impacto en la prevención de la transmisión, en prevenir que yo me infecte, sí en cambio tiene un gran impacto en prevenir que yo infecte a otros. Entonces, si entramos todos, digamos, en un bus, todos entramos y yo soy el único que tiene un tapabocas y el resto de las personas no,
entonces yo estoy en el mismo riesgo que si yo no tuviera tapabocas, prácticamente. Pero si todos en ese bus usamos tapabocas, aquellos que puedan estar infecciosos en ese momento van a reducir la probabilidad de transmitirme o yo también, si estoy infeccioso, de transmitirle a todos. Entonces, por eso es tan importante el uso del tapabocas en forma masiva. Que lo use una o dos personas no sirve, tiene que usarlo masivamente todas las personas. Ese tapabocas tiene que aprenderse a utilizar bien, porque podría, si no se usa bien, pues generar también más riesgo, pero pues ese es uno de los desafíos también en el tema de pedagógico, cómo le enseñamos a la población a utilizar bien esos elementos. Tenemos entonces adicionalmente el lavado de manos, que es fundamental y que es uno de los que probablemente tiene mayor impacto, porque el virus puede sobrevivir en superficies durante horas o hasta días, dependiendo de las superficies. Y por supuesto la desinfección, en especial desinfección de sitios como buses y espacios públicos, edificios, hospitales, los ancianatos o estas casas donde se cuidan muchas personas. Es fundamental entonces hacer mucho énfasis en esas medidas. Y luego tenemos estas medidas que están dirigidas a disminuir el contacto social, el contacto físico. Tenemos entonces ahí el aislamiento de los infectados, tenemos el seguimiento de contactos y cuarentena de estas personas independientemente de si tienen síntomas o no. Y tenemos también el distanciamiento social a gran escala de toda la población. Entonces vamos a ver un poquito de eso. En el tema de los contactos, entonces los contactos es un tema que está cobrando cada vez mayor importancia. Siempre ha sido importante, pero creo que últimamente está cobrando aún mayor importancia y es porque este podría ser uno de los puntos donde esta epidemia podría cambiar si nos tomáramos mucho más en serio el tema de los contactos. Entonces, esos contactos cercanos se refieren a un contacto de menos de 2 metros, una duración de más de 15 minutos. Eso es en promedio, porque no es que se requiera estar más de 15 minutos para que nos infecte, pero digamos eso es en promedio como para dar una medida general. Entonces, esos contactos cercanos podrían ser personas que son con quienes vivimos, nuestros familiares, nuestros amigos o un vecino. Pero esos contactos, si estamos en un medio de transporte masivo o si estamos mucho afuera de la casa, puede ser cualquier persona que uno se encontró en el supermercado, puede ser un colega del trabajo, pero también puede ser simplemente una persona que estaba random en el transporte público. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a estos estudios que se han hecho en el Reino Unido, en los últimos 14 días, en promedio, una persona pudo haber tenido en promedio 60 contactos cercanos, cerca de 60 contactos. Pero de esos, uno solamente recuerda a más o menos 36. ¿Por qué? Porque si hay unas personas que uno no conoce, pues así uno las recuerde, uno no sabe el nombre, ni el teléfono, ni dónde viven, ni nada. Entonces no es fácil ubicar a todos los contactos. Sin embargo, de acuerdo a estos estudios, si lográramos encontrar el 90% de los contactos en promedio, podríamos controlar cadenas de transmisión. ¿Por qué se requiere encontrar tantos contactos? Básicamente porque el número reproductivo es bastante alto, 2.5, está en los niveles entre 2.5 y 3. Para que esta es la probabilidad de que pudiéramos eliminar cada cadena de transmisión. Y esta es la proporción de contactos que deberíamos ser capaces de identificar. Entonces, con estos números reproductivos, para que tengamos una buena probabilidad de más del 80% de controlar las cadenas de transmisión, tenemos que seguir una gran proporción de nuestros contactos. Diferente sería si estuviéramos en una situación donde el número reproductivo es 1.5, por ejemplo, más bajo. Si estamos en una situación como esta, entonces no necesitamos seguir tantos contactos y sería mucho más fácil el control de cada cadena. Entonces, por eso, como estamos ante una infección tan contagiosa, tenemos que seguir la mayor parte de los contactos, pero eso es una tarea bastante difícil para los servicios, para los sistemas de salud, y voy a explicar un poquito más eso en detalle.
Y finalmente tenemos entonces lo que se llaman las medidas no farmacéuticas que van enfocadas un poco más al distanciamiento social. Este es uno de los informes que nosotros produjimos y este se liberó el 16 de marzo y en gran medida tuvo que ver con el cambio de estrategia del Reino Unido y se pasó a una estrategia un poco más agresiva de distanciamiento social. Lo que nosotros encontramos en ese estudio básicamente es que si no se realizaba ninguna acción de control, en el Reino Unido se podrían potencialmente llegar a observar más o menos 500.000 de muertes durante los meses de la pandemia y en Estados Unidos un poco más de 2 millones de muertes. Entonces, ¿qué pusimos nosotros en evidencia mediante ese estudio? Y es que hay dos formas en las que se podría realizar el control, disminuir ese impacto de esa pandemia. Una forma sería lo que se llama la mitigación, que es todo aquello que lleva al concepto de aplanar la curva. Y la otra que sería la que lleva al concepto de supresión, que es el de suprimir la curva, no aplanarla, sino cortarla, no solo aplanarla. ¿Por qué llegamos a esos conceptos? Básicamente, porque aplanar la curva ha sido tradicionalmente una estrategia que se ha utilizado durante las pandemias, con la idea de que si aplanamos la curva, tenemos más posibilidad de que nuestro sistema de salud pueda responder, es decir, que no toda la gente se infecte al mismo tiempo. Pero en esos ejercicios de mitigación nunca se busca reducir el número reproductivo efectivo a menos de 1. Lo que se busca es que el número reproductivo efectivo baje en una proporción, pero que siga transmitiendo a bajos niveles. Esa estrategia de mitigación o aplanar la curva es el equivalente a inmunidad de rebaño. Son conceptos que están bajo la misma sombrilla de acciones. Mientras que la supresión tiene como objetivo revertir el crecimiento epidémico y reducir el número reproductivo efectivo por debajo de 1, es decir, cortar la cadena de transmisión y cortar la transmisión ampliamente. Lo que nosotros sugerimos también en este informe es que tanto mitigación como supresión, ambas estrategias tienen un costo social muy alto. Y vamos a ver por qué. Para mitigación, es decir, para que el número reproductivo efectivo bajara a un nivel importante, pero no debajo de 1, tendríamos que tener acciones como, por ejemplo, cerrar escuelas y colegios, que es esta línea verde. Esta línea negra correspondería a no hacer nada. Esta línea verde correspondería a cerrar escuelas y colegios. Vemos que la curva se aplana un poco, pero no es suficiente. ¿Qué más hacemos? Aislamos a los casos infecciosos. Reduce la curva, la aplana, pero no es suficiente. ¿Qué más hacemos? Aislamos a los contactos de esos casos infecciosos. Se reduce la curva, pero como hay muchos casos que todavía no podemos identificar y el promedio de casos que logramos, el promedio de contactos que logramos, que nuestro sistema tiene la capacidad para identificar no es tan alto, entonces la curva baja, se aplana un poco, pero sigue siendo insuficiente. ¿Por qué sigue siendo insuficiente? Porque esta es la línea de capacidades. Y este estudio es para el Reino Unido y ustedes ven la línea de capacidades, esta línea roja. Hacer estas actividades todas en su conjunto no sería suficiente, inclusive si aislamos y están en su casa en cuarentena, aquellas personas que tienen mayor riesgo, como son aquellos mayores de 70 años. A pesar de que hiciéramos todas esas cosas, aún así aplanar la curva no es suficiente para que estemos dentro de las capacidades del sistema. Entonces, por eso nosotros decimos la mitigación no es suficiente, aplanar la curva no es suficiente. Entonces, ¿qué ponemos en evidencia? El otro extremo del control, que sería la supresión. Supresión es más o menos lo que ha hecho China, es decir, llegar a un punto donde el número reproductivo efectivo es bastante bajo, por debajo de 1. ¿Qué sucede en ese escenario?
Entonces, en ese escenario aquí tenemos, en esta línea negra representa el no hacer nada. Y si implementamos esa supresión por este periodo, que es más o menos 5 meses, esa supresión quiere decir básicamente cuarentenas generalizadas. Si hiciéramos esos 5 meses, durante esos 5 meses, aquí es un zoom de este punto, durante esos 5 meses, en especial si lo hacemos con cierre de colegios y escuelas, lo que veríamos es que la curva alcanza un pequeño pico y luego se suprime. Se suprime hasta que llega a un nivel muy bajo, es decir, es tan pequeño aquí que no, por eso no lo alcanzamos a ver lo que habría sido la curva original. ¿Ven? No, no se puede ver porque es muy pequeña la curva que se produce, porque se suprime. Y al suprimirla, entonces nunca estaremos por encima de nuestra capacidad. Pero ¿cuál es el problema? Que una vez termine el periodo de supresión, aquí se simula por 5 meses, pues simplemente vuelve y arranca la curva y se presenta la curva original. Entonces, las estrategias de supresión sí logran controlar la transmisión y disminuirla a un punto donde estamos por debajo, donde ese número de personas que van a necesitar consultar al sistema es bajo, está por debajo de las capacidades. Pero no significa que se controle totalmente la epidemia, porque en el momento en que se levante esa cuarentena o ese aislamiento social intenso, la epidemia vuelve a arrancar. Entonces es una estrategia que claramente tiene un efecto positivo, pero no es sostenible probablemente para la mayoría de las sociedades, no es sostenible a largo plazo. Sin embargo, hacerla hace que ganemos un tiempo y en ese tiempo nos podamos preparar un poquito más para cuando tengamos verdaderamente la ola. Ahora bien, esa ola cuando se presente, si no alcanzamos a aumentar nuestra capacidad hospitalaria suficientemente, el número de veces que se requiere, que serían muchísimas veces, entonces igual cuando se presente esa ola estaríamos por fuera de las capacidades. Por eso es que ambas estrategias tienen un alto impacto social. En la mitigación veríamos mucha gente, desafortunadamente, morir sin poder acceder al sistema de salud. Mientras que en la supresión lo que vemos es periodos muy largos de cuarentenas, que al final, de todas maneras, cuando se levanten, vuelve la transmisión. Entonces, lo que nosotros planteamos es que es un dilema casi imposible de solucionar y que tenemos que irnos adaptando en la medida en que podamos, por un lado, aumentar las capacidades, disminuir al máximo el contacto social y mientras hacemos todo eso, darnos la oportunidad de que lleguen medicamentos y que lleguen potenciales vacunas u otras estrategias. ¿Eso cómo funcionaría entonces? Eso funcionaría de una forma en que se pudiera hacer distanciamiento social intermitente que pudiera ser desencadenado por tendencias en la vigilancia. ¿Cómo sería eso? Para el caso del Reino Unido, aquí nosotros simulamos 2 años hasta noviembre de 2021, pero esto sigue, lo que pasa es que aquí paró la gráfica, pero esto podría seguir mucho tiempo. Y es que si estas son nuestras capacidades, entonces podríamos tener unos indicadores que nos dijeran cuando estemos en una curva que va a sobrepasar nuestras capacidades, entramos en un distanciamiento social intensivo por un tiempo, mientras cortamos esa curva, no estamos aplanando, la estamos cortando, esa curva que iba a ir muy, muy arriba, la estamos cortando, mientras logramos atender a esa población, nos preparamos para la siguiente, luego descansamos de ese distanciamiento social un tiempo y volvemos a entrar en otras curvas sucesivas. Estas curvas podrían continuar por mucho tiempo, meses o años, pero puede que en algún punto de estos podamos encontrar una mejor solución. Entonces son una solución temporal al problema, no son una solución definitiva. Si nosotros hiciéramos ese distanciamiento social intermitente, entonces tendríamos que tener un sistema de vigilancia muy bien caracterizado que vigile no solamente la enfermedad, sino que vigile sobre todo cuántas camas de hospital nos quedan cada día, cuántas camas de unidad de cuidado intensivo, porque la decisión no se toma sobre el número de casos, sino sobre las necesidades de atención. Entonces necesitamos vigilar no solo la enfermedad, sino las capacidades.
Y por supuesto necesitamos tener muy buena información en tiempo real y una capacidad de análisis suficiente para poder informar a nivel local cuando se requiere un distanciamiento social intermitente. Eso que les mostré lo hicimos para el Reino Unido. Otros investigadores distintos a nosotros, totalmente independientes de nosotros, hicieron unos análisis similares para Estados Unidos y encontraron más o menos algo similar. Es decir, que hacer distanciamientos sociales intermitentes es una posibilidad, no es la solución total, pero es una posibilidad para que el sistema de salud logre atender a todas las personas. Pero eso se tiene que dar asociado a un incremento de la capacidad del sistema, es decir, en cada ola tenemos que ser más capaces de soportar más personas. Dependiendo de qué tanto nosotros podamos ampliar nuestras capacidades, ese distanciamiento en estos dos imágenes corresponden a distanciamiento social sin aumentar capacidades y a aumentando capacidades. En un caso de gran aumento de capacidades tendríamos que tener menos distanciamiento social. Ese trabajo, entonces, lo que yo he hecho últimamente es reproducir ese trabajo para América Latina y ver cuáles serían las potenciales implicaciones para América Latina. Entonces, lo que he hecho acá es simular estos varios escenarios de distanciamiento social. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos medicamentos ni vacunas y porque tampoco sabemos el impacto, por ejemplo, de otras medidas, todavía los desconocemos. Entonces, por ahora, digamos, solamente hemos simulado el impacto del distanciamiento social. La mayoría de países en América Latina hicieron cuarentenas similares a las de Colombia. Esa cuarentena está, ustedes pueden ver esta barra gris, la ven ahí, corresponde a ese periodo de cuarentena que fue aproximadamente de un mes o un poquito más o un poquito menos en cada país. Esa cuarentena evitó que nosotros tuviéramos la curva de infectados hace un mes. Lo que hicimos fue que la desplazamos, la gran curva. Es decir, la curva pequeñita que nosotros ahorita observamos en estos días en el país es una curva minúscula, no alcanza a ser ni del 1% de lo que podría haber sido. ¿Por qué? Porque hicimos una cuarentena generalizada y lo que hicimos fue que cortamos esa curva y la desplazamos. Y ese periodo de desplazamiento nos ha servido, eso es lo que yo espero que nos haya servido a todos los países para prepararnos para cuando de verdad tengamos esas transmisiones. Quiero entonces aquí poner en evidencia esto, por ejemplo, para el caso de Colombia. Una curva sin control, si ahorita al salir de esta cuarentena entráramos en una situación donde volviéramos a nuestra vida normal, esa curva podría alcanzar, si no se tiene ningún control, podría alcanzar más o menos la necesidad de 100, en el pico máximo, en el mismo día, 100.000 personas con requerimiento de unidad de cuidado intensivo. Esta línea roja que ustedes ven ahí corresponde a nuestras capacidades actuales de cuidado intensivo y la línea verde, ¿qué pasaría si la incrementamos 5 veces, que es el propósito que tiene actualmente el país? Entonces, ni incrementando las 5 veces, no podríamos responder a ese pico y eso le pasa a todos los países. No hay ningún país a quien no le pase eso. Ahora, en un segundo escenario, simulé qué pasaría si una parte de la población sí hace distanciamiento social y se queda en la casa voluntariamente. Eso sería el equivalente a que dijeran cerremos eventos y quienes puedan se quedan en la casa, pero no es obligatorio. Tiene un efecto clarísimo, aquí lo voy a ampliar un poco más para el caso de Colombia. En ese caso tiene un efecto clarísimo, si hiciéramos eso por un año, tiene un efecto claro en el cual se reduce esa curva, se aplana un poco, pero seguimos estando por encima de nuestras capacidades. Ahora, ¿qué pasa si incrementamos ese distanciamiento social a 55%? Esto sería el equivalente a que muchos grupos, el cierre de colegios, muchos grupos vulnerables se quedaran, me refiero a comorbilidades, adultos mayores se quedaran en casa, todo el que pueda, pero sin cuarentena. Si hacemos eso, que sería un equivalente a un 50-55% de distanciamiento social, tendríamos evidentemente una curva más pequeña, pero sigue estando por encima de nuestras capacidades.
Entonces, podríamos proponer como que tengamos un cuarentena, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Entonces, esta forma nos produciría como varias curvas. Pero si así hiciéramos eso por un año, como al hacer cuarentena se reduce tanto el número reproductivo efectivo, entonces no se adquiere toda la inmunidad de rebaño posible y por lo tanto al terminar esa intervención de un año veríamos una curva que igual también superaría nuestras capacidades. Entonces lo que nosotros volvemos al punto, queremos simular es qué pasaría si ese distanciamiento social, en lugar de ser programado, está dirigido de acuerdo a la demanda de los servicios que se van a requerir. Si lográramos hacer de esta forma que sea dirigido por esos datos de demanda de los servicios, podríamos tener un distanciamiento social informado y podríamos todavía estar ahí sí dentro de nuestras capacidades. Esto, como ustedes pueden ver aquí, países que tienen menos unidades de cuidado intensivo tendrían que hacer muchos más episodios de distanciamiento social y por mucho más tiempo. Aquí yo simulé hasta 2023, acabo aquí, pero esto podría seguir mucho más largo en algunos países. Colombia, digamos, dentro del ranking latinoamericano, no necesariamente está tan mal en unidades de cuidado intensivo, pero, es decir, no hay ningún país que esté suficientemente bien para esta pandemia, pero un tema grave con Colombia es que esa disponibilidad en unidades de cuidado intensivo es muy desigual en las regiones, mientras que, digamos, Antioquia, Cali, Bogotá tienen una buena disponibilidad de camas y pueden ampliar esa disponibilidad relativamente rápido. Hay zonas del país, como son todas aquellas de la Amazonía, todo lo que es Baupés, Guaviare, Guainía, Amazonas, Putumayo, todas esas zonas donde puede que haya escasamente 1 o 2 unidades de cuidado intensivo. Entonces, claramente están en una desventaja muy grande con respecto a otras zonas. Igualmente, algunas zonas como por ejemplo Boyacá, a pesar de que no necesariamente esté mal en un número de unidades de cuidado intensivo, Boyacá tiene una característica y es que tiene una gran proporción de población mayor. Entonces, a pesar de que el número de camas por habitante sea no necesariamente tan malo, el hecho de que tenga una población un poco más envejecida hace que el riesgo de que se presenten más casos que necesiten atención de cuidado intensivo sea mucho mayor. Entonces tiene que haber un balance muy grande entre lo que son las capacidades, la potencial carga de la enfermedad y la transmisión. Para ir ya a una parte final, entonces, estos son algunos análisis que hemos hecho de corto tiempo del número reproductivo efectivo en los informes de Imperial. Estos se pueden consultar online. Estos informes nosotros los actualizamos cada semana y medimos qué tanto es el número reproductivo efectivo en cada país. Eso es un promedio nacional, pero nosotros somos conscientes de que internamente cada país puede tener muchos números reproductivos efectivos en cada ciudadano distinto. Y ya eso corresponde internamente a cada país reproducir estos análisis a un nivel mucho más bajo, mucho más subnacional. Aquí lo que vemos es que en varios modelos el número reproductivo efectivo para Colombia efectivamente bajó, pero sigue estando alrededor de 1. Está mejor que otros países en este instante, pero puesto que hay unos países, digamos, como Brasil, por ejemplo, que claramente en todos los modelos tiene un número reproductivo efectivo supremamente alto. Pero no estamos necesariamente ya en este punto, no estamos en supresión necesariamente, estamos ahí como un poco alrededor de la supresión, pero no necesariamente. Y bueno, puede variar eso en cualquier momento, esto una vez se levante de la cuarentena. Esto es lo mismo, solo que resumido. Y bueno, estos son forecasts, que es otra forma en que se pueden hacer otro tipo de modelos, que son unos modelos estadísticos de proyecciones a corto plazo. Y estos corresponden al número de muertes por día que se reportan por día en cada uno de estos países. Y de acuerdo a esto nosotros podemos proyectar más o menos cuántas muertes se pueden observar en la siguiente semana. Ustedes ven en el caso de Brasil, va
hacia una estrategia de un número grande de muertes en los próximos días. Bueno, y finalmente quiero hablar un poquito, porque me parece muy relevante, sobre pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles en este momento se dividen entre aquellas que logran identificar la infección activa y aquellas que logran identificar la infección pasada. Como ustedes saben, las que logran identificar la infección activa son aquellas que nos permiten detectar fracciones del virus, fracciones genéticas del virus, como son las pruebas de PCR, y potencialmente en algún momento llegarán, aún no hay disponibles ni validadas, no están validadas, las pruebas rápidas de antígenos. Entonces, en este momento, la única que tenemos realmente para detectar la infección activa son las pruebas de PCR. Ya hay algunas pruebas rápidas o pruebas de ELISA de detección de anticuerpos que también podrían llegar a ser de utilidad para estudios epidemiológicos de gran escala, etcétera, pero pues tienen la limitación de que cuando las utilizamos ya la infección no está activa. Entonces, si nosotros nos dedicáramos solo a utilizar estas pruebas, cuando identifiquemos una persona, o sea, tienen muchos problemas. Uno, que si la persona consulta aquí, le tomamos la prueba, estas pruebas le van a salir negativas y entonces vamos a pensar que esa persona no está infectada. Entonces, caemos en un error de mala clasificación terrible. O si salen positivas, podríamos asumir que esa persona está infectada, pero en realidad ya no lo está. Eso tiene unas implicaciones muy importantes, básicamente porque el ideal de nuestra respuesta debería ser poder encontrar la infección activa para poder aislar a esa persona durante su periodo infeccioso, pero no solo a esa persona, sino también a todos sus contactos. El hecho de que podamos aislar a todos sus contactos, como ustedes pueden ver en esta gráfica, este es un estudio publicado hace un par de días en The Lancet, hay en Infectious Diseases también, pueden ver cómo la efectividad del aislamiento de casos es mucho menor que cuando hacemos aislamiento también de todos sus contactos. El problema es que cómo identificar a todos esos contactos. Para poder identificar a todos esos contactos se requiere un sistema de salud pública muy robusto, donde hayan profesionales y no profesionales y también investigadores del área de las ciencias sociales, trabajadores sociales, etcétera, que ayuden a encontrar todos los contactos. Se requiere más o menos en promedio entre 20 a 30 contactos por cada caso infeccioso y esas personas podrían aislarse. Una posibilidad de poder trabajar eso un poco más efectivamente, además de tener equipos robustos de rastreadores de contactos, sería la posibilidad de poder utilizar aplicaciones de telefonía celular que logren por tecnología, diferentes tipos de tecnología como Bluetooth, etcétera, poder identificar esos contactos que uno haya tenido en las últimas 2 semanas, que hayan estado contactos menos de 2 metros de distancia. Entonces, si nosotros pudiéramos llegar a un punto donde podemos aislar entre 20 a 30 personas que fueron contactos cercanos cuando estaba infeccioso, es una medida que potencialmente en algún punto podría reemplazar el distanciamiento social de tipo cuarentena. Hasta este momento en que estamos, pero esto puede cambiar en los próximos semanas o meses, pero hasta hoy, el único potencial que podría reemplazar el efecto del distanciamiento social sería el rastreo masivo de contactos. Y para eso se requiere entonces mucha disponibilidad de las pruebas de PCR y en muchos sitios del país. Adicionalmente, un reporte que nosotros publicamos también hace como una semana que evalúa algo similar, y es que precisamente sería mucho más efectivo si logramos captar a las personas en ese periodo donde todavía no tienen síntomas, pero podrían tener un test positivo, y cómo ya llegamos tarde cuando aparecen los síntomas. En este estudio nosotros también encontramos que es mucho más eficiente hacer testeos repetitivos y masivos a grupos de riesgo. ¿Cuáles son esos grupos de riesgo? Esos grupos de riesgo son principalmente personal de salud,
o personal como en las prisiones. Esto es lo que tiene hoy en día la capacidad actual de testeo de Colombia. Es tal vez una de las mejores de América Latina. Tiene en este momento ya casi cerca de entre 30 a 40 laboratorios autorizados para PCR, pero claramente esto no es suficiente. Hay ciudades, hay una gran desigualdad en cuanto a las ciudades, en su capacidad de testeo, y adicionalmente, dentro de cada departamento hay municipios que a quienes les toca mucho más difícil, les toca transportar las muestras. Pues en este momento realmente tenemos un sistema de testeo que lamentablemente no es eficiente. Se están demorando mucho los resultados porque hay que hacer transporte de muestras, etcétera, y nos lleva a muchos retrasos en la toma de decisiones y a muchos retrasos en el rastreo de los contactos. Pero esta es una vía, mejorando esto, incrementando cada vez más la capacidad de nuestros laboratorios y de nuestros equipos de rastreo, es una gran posibilidad de que podamos llegar a un control de la epidemia sin recurrir tanto al distanciamiento social. Pero mientras tanto, mientras no tenemos todo eso, el distanciamiento social es la medida más efectiva hasta ahora para mantener bajos niveles de transmisión. El rastreo de contactos, de hacerse de forma intensiva, podría reemplazar algunas medidas de distanciamiento social. No todas, pero algunas. El testeo regular con pruebas de PCR podría ser beneficioso para el control de poblaciones de riesgo, personal de salud, cárceles, etc. ¿Por qué es tan efectivo ese testeo regular con pruebas de PCR? Porque, por ejemplo, el personal de salud no tenemos que gastar recursos adicionales en irle a tomar la muestra, porque el personal de salud ya está en un hospital y ya tiene cómo tomarse la muestra. Incluso a él, la misma persona, el mismo médico podría tomarse el mismo la muestra sin recurrir a un tercero. Entonces se podría hacer muy eficiente el testeo regular con pruebas de PCR al personal de salud, y algo similar en otros sistemas cerrados y de alto riesgo como son las cárceles. Y finalmente, la vigilancia epidemiológica que tenemos es todavía insuficiente. Debe ampliarse no solo a la vigilancia de casos y muertes, sino también a la vigilancia de capacidades hospitalarias día a día. ¿Cuántos hospitales tenemos? ¿Cuánto personal de salud pública tenemos para hacer el rastreo? Y qué tanto la población se apropia de estas medidas preventivas. Es una situación que, por lo que podemos observar ahorita en la evidencia científica, no es algo que vaya a acabar en un mes, ni 2 meses, ni siquiera en un año. Entonces tenemos que hacer un cambio cultural muy grande para disminuir esas tasas de contacto, para aumentar el distanciamiento social, a pesar de que salgamos un poco de nuestras casas, pero que sigamos manteniendo esas medidas preventivas intensamente y que mejoremos las capacidades del sistema para poder responder. Y ya dejo hasta ahí. Muchas gracias. Creo que me pasé bastante del tiempo. Muchas gracias, doctora. Doctora Cocunuba. Yo creo que no había oído hace mucho tiempo una exposición tan clara de estos temas estadísticos, que tengo que confesar que fue la única materia que me dio serios problemas durante la carrera. Ojalá hubiera tenido una exposición tan diáfana como la que acabamos de tener. Un poquito de susto, ¿verdad? Después de que habíamos llegado a un nivel de algo de tranquilidad, pero creo que los mensajes son absolutamente claros, la información es absolutamente depurada, y tenemos que seguir haciendo caso a los lineamientos que se han hecho y que usted gentilmente ha asesorado a los entes de salud. Creo que le doy la potestad al doctor Jiménez para manejar todas las preguntas que han llegado, consolidarlas en algunas pocas en respeto al tiempo de la doctora Cocunuba. Le recuerdo a los participantes que las preguntas las pueden hacer a través del chat y trataremos de consolidarlas y hacer las que consideramos más oportunas e importantes. Quisiera, doctora, comenzar con alguna pregunta. Y la primera de ellas es, ¿qué tan óptima y qué tan oportuna es la información que actualmente es disponible o que nos suministran los sistemas de salud, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, con respecto al comportamiento del COVID en Colombia?
La información ha mejorado claramente. Ya en este momento Colombia tiene datos abiertos de los casos reportados. Esos datos cada vez son más ricos en información. No es simplemente el caso, sino que ya tenemos más información de la edad, de la fecha del diagnóstico, de la fecha de síntomas, de ciertas características de la persona. Va mejorando esa información. Ciertamente esa información hoy en día es mucho mejor que la que teníamos hace 2 meses y tenemos que seguir trabajando para seguirla mejorando. Ahora, el problema es, el que yo veo ahorita, el problema es que tenemos un rezago temporal de que esa información entre al sistema precisamente porque el diagnóstico está siendo un poco tardío. Hay una gran cantidad de días que están pasando entre que la persona consulta y que obtenemos el dato ya publicado en la página del dato de todas estas fechas y entonces eso dificulta mucho poder tener información más en tiempo real y poder saber un poco más en el presente qué es lo que está pasando. Todo lo que los análisis que podemos hacer son en retrospectiva, no son tan en el presente, desafortunadamente, por esta limitación. El segundo punto es que esa información no es suficiente. Necesitamos también, como yo decía, un sistema de vigilancia no solo de los casos, sino también de las capacidades. Para nosotros poder hacer la proyección cuando el sistema de salud puede entrar en colapso, necesitamos tener día a día un reporte, una base de datos donde se reporte cuántas camas de hospital queda en cada departamento, cuántas camas de unidad de cuidado intensivo. Porque el punto cuál es, si nosotros tomamos esa decisión tardíamente, cuando las personas consultan ya a la unidad de cuidado intensivo, esas personas en realidad se infectaron hace 3 semanas. Entonces, si nosotros esperamos a que tengamos esos datos, ya de a que las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, estén llenas para tomar la decisión de hacer más distanciamiento social, ya sería muy tarde y el sistema colapsaría muy probablemente en las siguientes 3 semanas, que es lo que ha pasado en muchas partes del mundo, que se toma la decisión un poco tardíamente. Entonces, la información ha mejorado, pero ciertamente todavía nos falta un gran camino para que esa información nos sirva para tomar decisiones en tiempo real. En este momento, desafortunadamente, no ha sido buena, todavía no nos sirve para tomar esas decisiones. Gracias, doctora. El doctor Fernando Mejía nos pregunta por el chat, menciona que las conductas del gobierno son muy acordes con lo que dijo. ¿Hay algo más que hacer? Yo creo que hay mucho por hacer. Ahorita, de alguna manera, con el levantamiento de estas medidas de distanciamiento social, yo personalmente espero que se cumplan todos esos protocolos que se han anunciado y que realmente haya la posibilidad de que las personas logren mantener la distancia en el transporte, en los medios de transporte masivo, en los lugares de trabajo haya jabón, haya agua, las personas puedan acceder a las medidas higiénicas, pero a pesar de eso va a haber transmisión. Entonces debemos estar preparados y yo pienso que se debe mandar un mensaje claro de que debemos estar preparados para el aumento de casos en todo el país, dado que se levantaron varias medidas de distanciamiento social. Adicionalmente, creo que hay departamentos del país que están en un grave riesgo en este momento, porque no tienen personal, no tienen laboratorio, no tienen capacidades suficientes ni mínimas para enfrentar la situación. Esos departamentos a mí personalmente me preocupan mucho y pienso que se le debe dar prioridad en este momento a incrementar las capacidades en esos lugares donde están muy bajas. Entonces pienso que las medidas iniciales fueron muy exitosas y efectivamente lograron bajar las tasas de contagio, pero ahorita vamos a empezar en un periodo donde tenemos que evaluar cuál es el efecto de lo que se está haciendo. Pero la información que tenemos, como repito, tiene bastante rezago de días o semanas. Entonces es difícil evaluar en tiempo real las consecuencias de las medidas que se toman. Entonces,
Pienso que se ha hecho bastante, se ha avanzado, pero falta mucho y hay que hacer mucho énfasis en que la información llegue más rápido, las pruebas diagnósticas se reporten más rápido y que se siga incrementando la capacidad diagnóstica de equipos de rastreo de salud pública, de unidades de cuidado intensivo, camas hospitalarias, médicos, etcétera, etcétera. Doctora, tenemos también participación de otros países. Hay preocupación importante en Ecuador. La doctora Michelle Garrety pregunta, en cuanto a la situación del Ecuador, actualmente tenemos un R menor a 0, de acuerdo a su estadística. Menor a 1, tenemos un número reproductivo efectivo. Menor a 1, sí, eso parece indicar, yo quiero decir que los análisis que nosotros hacemos de país tienen ese problema y es que es un promedio del país. Entonces eso no necesariamente refleja la heterogeneidad que hay. Ecuador es un país que nos puede hablar mucho de heterogeneidad. Ellos tienen una provincia en particular, Guayas, donde tienen una alta transmisión y muchas otras zonas del país donde la transmisión es mucho más baja. Entonces, cuando nosotros hacemos estos análisis cogiendo todos los datos de un país, nosotros tenemos es un promedio de país, pero ya las decisiones tienen que bajarse a un nivel subnacional. Sí se ha observado de todas maneras que Ecuador, lamentablemente al inicio de esta pandemia, tuvo una afectación mucho más grande que la de muchos otros países. Desafortunadamente entró esta transmisión a un sitio con muchas deprivaciones y, digamos, entró más tempranamente que lo que entró a otros países y tuvieron unas consecuencias, han tenido unas consecuencias en la letalidad muy grandes, un problema muy, muy complejo. Pero tomaron medidas de distanciamiento social, entonces lo que vemos es que esas medidas han surtido un efecto, pero aplica lo mismo que para los países. La curva que, a pesar de que en Ecuador vieron una curva mucho más grande y un efecto mucho más grande, créanme que ese es solo una pequeña proporción de lo que en realidad podría haber sido si no hubieran tomado medidas de distanciamiento social. Entonces, tienen que seguir implementando medidas preventivas, mucha educación a la población, mejorar los sistemas de vigilancia, ampliar los datos abiertos, mejorar la oportunidad diagnóstica y mejorar el rastreo de contactos. Solo así vamos a estar en unos niveles que podamos controlar. Doctora Zulma, la saludan de la emisora de la UPTC, UPTC Radio, que seguramente está haciendo una retransmisión de su presentación. Y preguntan, en el caso de la ciudad de Tunja, las medidas han sido rigurosas y hasta el momento no se reportan infectados. ¿Esto quiere decir que en algún momento habrá un número elevado de contagios? Es una excelente pregunta. Es una noticia muy positiva. Yo personalmente estoy muy satisfecha con la respuesta de varios departamentos. Hay unos departamentos que han sido absolutamente juiciosos y rigurosos en sus estrategias, a pesar de las limitaciones y de que nunca van a ser las respuestas, van a ser perfectas. Pero yo creo que Boyacá ha sido uno de esos departamentos que han tenido una gran respuesta, una gran experiencia de muchos años de estos grupos de salud pública que conocen sus comunidades, saben cómo hacer rastreos, saben cómo identificar a las personas, saben cómo llegarle a la comunidad, incentivarle a las medidas, saben convencer a su población de la importancia de las medidas. Eso es fundamental. Hay un sistema de salud que genera confianza a la ciudadanía y todo eso hace que ayude y en su conjunto logre impactos tan positivos como el que tienen en este momento, que es cero casos y 0 casos hospitalizados. Pero eso solo se va a mantener a largo plazo en la medida en que todas esas sigan extendiéndose, porque en el momento en que algún caso llegue de otro municipio o casos de Bogotá o lleguen por algún lado casos, si esas medidas no están estas medidas de vigilancia y de control no están atentas, la infección igual se va a esparcir muy rápidamente. Entonces, mientras no lleguen esos nuevos casos, digamos que hay una cierta tranquilidad, pero como estos casos hay muchos silenciosos que van a llegar, cuando nos demos cuenta de que ya hay cadenas de transmisión, puede que ya sea mucho más difícil el control.
Entonces yo lo que creo es que es una noticia positiva. Varios departamentos, uno de esos Boyacá, han sido muy exitosos en sus medidas hasta ahora, pero no pueden relajar especialmente la vigilancia, la educación comunitaria y el seguir aumentando sus capacidades. Insisto, aumentar sus capacidades en diagnóstico, aumentar sus capacidades en rastreo, en vigilancia en salud pública, en educación comunitaria y, por supuesto, en unidades hospitalarias. Un par de preguntas finales. El doctor Juan Varela, cuando pregunta, ¿cuándo cree que se pueda iniciar el levantamiento de la cuarentena? Es una pregunta muy difícil. La Organización Mundial de la Salud ha sugerido varios aspectos. Uno es que la transmisión esté bajando y no subiendo, que es lo más razonable, que la transmisión esté, que hayan pocos casos o un número de casos manejables, o como en el caso de Tunja, 0 casos. Dos, que tenga la capacidad de identificar casos rápidamente y diagnosticarlos. Entonces, es como una serie, una lista de chequeo. Tengo bajos casos, 1. 2, tengo capacidad de diagnosticarlos si se me llegan a incrementar por muchos cientos o miles de veces. Tengo la capacidad de identificarlo rápidamente, tengo el personal, tengo las capacidades, tengo los métodos diagnósticos, tengo la ciudadanía educada, sí o no. Y tengo un sistema de vigilancia que me va a permitir informarme cuándo debo nuevamente entrar en distanciamiento social. Hay una cosa que debemos tener claro y es que el distanciamiento social va a ser prácticamente mandatorio en todos los lugares del mundo por los siguientes meses o tal vez más de un año. Todos tenemos que hacer distanciamiento social, todos tenemos que utilizar el tapabocas y todos tenemos que tener unas medidas preventivas. Eso no va a cambiar independientemente de la cuarentena. Pero la cuarentena ciertamente es un nivel más fuerte de distanciamiento social que no es sostenible a largo plazo. Pero cuando el sistema de salud esté peligrando, probablemente tengamos que volver a recurrir a este. Por ahora, yo pienso que hay algunos departamentos o ciudades en el país que podrían ciertamente relajar un poco ese distanciamiento que es la cuarentena, pero ciertamente hay otros departamentos que en este momento está viéndose un incremento grande en la transmisión y es muy difícil poder recomendar para esos departamentos que hagan un levantamiento de la cuarentena. Doctora, una pregunta que atañe mucho a los trabajadores de la salud en nuestro país. ¿Qué curva está siguiendo el comportamiento de contagio y de mortalidad de nuestros trabajadores de la salud en el país? Una pregunta muy relevante. Es difícil contestarla porque un poco como que el tema ha sido un poco más reactivo. Yo pienso que si bien no, digamos, en comparación con otros países, si bien en Colombia no hay, la proporción de infecciones en el personal de salud puede ser más baja que en otros países o más alta que en otros países, el punto es que, a mi manera de ver, el punto es que debería orientarse el testeo realmente a hacer testeo regular del personal de salud. Si testamos más personal de salud, vamos a ver que la proporción de casos entre todos, el del personal de salud, se va a ver más alta, pero esa es la real. Y es muy importante que personal de salud, personas que viven en cárceles y otras poblaciones de alto riesgo de transmisión tengan un testeo regular. Y yo he dicho esto en el Congreso, de hecho, un par de veces. Yo pienso que Colombia debería adoptar un sistema de testeo regular, independientemente de los síntomas, al personal de salud. Esto nos ayudaría, es decir, es muy eficiente. Uno, porque como ya dije, el personal de salud podría tomarse la muestra a sí mismo, sin necesidad de incurrir en un gasto adicional que es el de toma de muestras. Dos, el personal de salud es de alguna manera una población cautiva, es mucho más fácil, ya está conectada al sistema de salud. Tres, el personal de salud tiene muchos riesgos de contagiarse internamente dentro de los hospitales, pero también a su vez, como tiene ese mayor riesgo de contagio, también de contagiar a sus familiares y de contagiar a otras personas en la comunidad. Entonces, proteger al personal de salud es una medida
y tamizarlo de forma regular es una medida que puede ser muy buena, muy costo efectiva, y que yo pienso que ya es hora de que se piense hacia hacer eso. Si hacemos eso, vamos a ver que el número de infecciones en personal de salud se va a ver mucho mayor. Pero no, eso no es algo malo. Si llega a pasar eso, significa que los estamos captando a todos y que podemos realizar aislamientos rápidos del personal de salud y protección de ellos y también de sus familias y de la comunidad con que ellos entran en contacto. El doctor Ulloa tiene una pregunta, quisiera que le hiciera personalmente, doctor Ulloa. Me ponchó, Héctor, ¿cuál? Usted no me escribió por el chat. No. Primordialmente, hoy había una serie de reuniones con respecto a todo este tema de lo que nosotros como expertos en la parte quirúrgica estamos siendo forzados por el sistema para reabrir las opciones de realizar consulta externa y realizar cirugía ambulatoria y cirugía electiva. Bajo este contexto, existe uno de los formatos que se ha planteado, es la posibilidad de que se hagan pruebas antes de la realización de la cirugía, tanto al personal de salud como al paciente de manera aleatoria. Sin embargo, entramos con la dicotomía de lo que la norma dice, y es que todo paciente debe ser considerado COVID positivo por el tipo de posición en la curva que estamos actualmente. Entonces, bajo esto, quedamos confundidos. No sabemos realmente cuál debe ser nuestra posición, si debemos ayudar a hacer el racionamiento de elementos de protección o debemos forzar, por el contrario, el aporte de estos a quien tenga que entregarnos, o sea, quien sea dentro del sistema. Realmente a nosotros no nos debería importar, lo único que tenemos que hacer es hacer la exigencia de la entrega de esto. Entonces, ¿qué luz nos puede dar, doctora Cunuba, con respecto a esto para poder magnetizar las brújulas, porque las tenemos absolutamente perdidas? Si le entendí bien, doctor, entonces es cómo manejar el tema de los elementos de protección personal, ¿verdad? Sí. Los elementos, es decir, en este momento, al haberse levantado ciertas medidas de distanciamiento social, lo que es evidente en este momento es que la transmisión va a aumentar. Hay un problema que tenemos con esto que yo les decía, el rezago de información, y es que una vez ya no haya tanto distanciamiento social, la transmisión aumenta, pero no nos vamos a dar cuenta hoy de ese aumento, nos vamos a dar cuenta como una semana o dos después. ¿Sí me entiende? Porque las personas, si hoy aumenta la transmisión, hoy mismo la persona no empieza a tener síntomas, empieza a tener síntomas dentro de 7 o 14 días. Y luego, cuando empieza a tener síntomas, no consulta ese mismo día, consulta como a los 3 días. En promedio está consultando a los 3 días después de que inicia los síntomas. Y consulta y le toman la prueba, y la prueba no se tiene el resultado el mismo día, sino como a los 3 días, o 5, o 7, o 10 días después. Entonces, para el momento en que ya tenemos la información, ya tenemos un rezago, que es una combinación de factores biológicos, porque apenas ocurre la transmisión, no tenemos forma de medirla, porque hay un periodo de incubación que es biológico, y luego tenemos unas demoras administrativas por la disponibilidad o no de test. Entonces, nosotros no nos vamos a dar cuenta de este incremento de la transmisión, sino hasta dentro de varias semanas. Y cuando ya nos demos cuenta, esa transmisión ya ha venido ocurriendo por varias semanas. Entonces, el punto es, ya tenemos unos principios científicos que nos dicen, una vez se retiren medidas de distanciamiento social, empieza nuevamente la transmisión. Entonces, en mi cabeza, yo asumo que desde el lunes, una vez se levantaron esas medidas en algunas ciudades, desde ese punto ya empezó nuevamente la transmisión. En mi cabeza ya empezó a aumentar. Ahora, cuando nosotros podamos en unas 2 o 3 semanas darnos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta de la fecha más anterior que vamos a tener acceso es la fecha de inicio de síntomas.
pero cuando a la persona le iniciaron síntomas ya llevaba 1 o 2 semanas en transmisión. ¿Sí me entienden ese rezago biológico que tenemos y de información? Entonces, ¿qué les digo yo? Asuman en este momento que al haber levantamiento de medidas de distanciamiento social ya empieza la transmisión. Y como empieza la transmisión, tienen que hacer uso del normal, del material de protección y de todas las herramientas que en este momento tengan a disposición. Y por supuesto, esa protección del personal de salud es como un punto básico, el punto de base de la respuesta. Entonces yo no tengo ninguna duda en que debe hacerse. Obviamente no se puede desperdiciar este material, pero tampoco podemos entrar en una situación en que no lo usamos, porque es decir, las consecuencias van a ser simplemente más infección en el personal de salud. Claro. Doctora Zulma, tenemos una pregunta del vicepresidente de la asociación, el doctor Fernando Mejía, que la va a hacer. Fernando, ¿podría conectarse? Ok. Doctora, muchas gracias por toda esa información que nos ha dado. Yo tengo una gran preocupación sobre los elementos de protección. Lo que nos dan los consensos y digamos, los lineamientos del ministerio es básicamente atender con un N95, unas monogafas y pues, básicamente lavarnos las manos. Será necesario que tengamos que extremar aún más nuestras medidas, tener caretas de respiración aislada, hasta el tono lavado al terminar cualquier procedimiento quirúrgico, porque yo veo que esto va a ser para muchos meses o años y pues hay que seguir operando y creo que, pues no sé, quiero ver su concepto sobre los elementos de protección que tenemos por ahora recomendados por el gobierno del Congreso. Gracias, doctor, por esa pregunta. Yo debo confesar que yo no soy experta en el tema de elementos de protección personal y deben haber algunas personas que saben bastante más de eso, los infectólogos creo que son las personas que saben más de ese tema. Yo creo que habría que consultarles a ellos las medidas ideales de protección intrahospitalaria. Pero digamos, lo que yo veo es que hay unas iniciativas importantes de fabricación masiva, por ejemplo, de caretas para personal de salud. Yo pienso que eso hay que incentivarlo. Y definitivamente, es decir, el uso del tapabocas, los guantes no es suficiente, hay que aumentar en la medida de las posibilidades. Y entre más aumente la infección, la curva de contactos debe aumentarse mucho más esto, la protección, las medidas de careta, la desinfección dentro de los hospitales y reducir al máximo la infección intrahospitalaria, eso asociado a un testeo regular del personal de salud. Pienso que eso sería lo más eficiente. Doctora, un comentario del doctor Giovanni García, expresidente de la asociación, habla de excelente presentación y pregunta, cuando habla de testeo regular para disminuir el contagio, ¿cuántas pruebas por millón de habitantes considera que es el ideal para disminuir dicho contagio? Es una pregunta difícil y yo creo que esa idea del número de pruebas por millón de habitantes es muy errónea. Pienso que no nos habla realmente de las necesidades. Es decir, cuando hayan más épocas de mayor contagio debe haber más testeo y cuando hayan épocas de bajo contagio debe haber menos testeo. Entonces, utilizar este acúmulo de todas las pruebas realizadas durante todo el periodo para decir que hay tantas por millón de habitantes me parece un poco misleading, le llaman en inglés, como un poco confuso y no ayuda a planear. Pienso que lo que se debe hacer es tener pruebas regulares de ciertos grupos de riesgo. Uno de esos grupos de riesgo siendo el personal de salud. Yo no creo que sea eficiente hacer testeo masivo a la gente como que va por la calle, cualquier persona. Me parece poco eficiente, porque la mayoría de esas pruebas van a salir negativas. La mayoría me refiero a más del 99%. Entonces es un costo y un esfuerzo enorme para obtener muy poca información. Entonces pienso que hay unos grupos de riesgo muy importantes que son que son como unos clusters de transmisión. Uno de esos siendo el personal de salud.
Entonces pienso que debemos dirigir nuestros esfuerzos sobre todo a testar esos grupos grandes de riesgo y testarlos regularmente y mantenerlos bajo control. Eso también asociado a testar también personas con síntomas y sus contactos, por supuesto. Pero pienso que simplemente decir tantos números de test por millones de habitantes no es una cosa realmente que ayude. Tenemos que tener una estrategia de testeo que esté asociada a una estrategia de rastreo y a una estrategia de distanciamiento social. Y eso en su conjunto sí es mucho más informativo. Doctora, última pregunta usando de su tiempo y de su capacidad. El doctor Jorge Murcia pregunta, ¿cómo afrontar la atención de pacientes con enfermedades no críticas que en este momento están abandonadas pero que requieren de atención? Una excelente pregunta. Y definitivamente, es decir, hemos estado muy monotemáticos con el tema de COVID, porque eso es lo que pasa en una pandemia y es que nos ocupa todo nuestro intelecto y nuestra capacidad, pero no debemos descuidar todo lo demás que está allí. Definitivamente hay que buscar, o sea, en mi concepto tenemos que cambiar culturalmente nuestras acciones como sociedad, pero también la cultura interna dentro de la atención del sistema de salud debe dirigirse a que nos podamos adaptar, a cubrir todos estos frentes y definitivamente atender a estas personas, es decir, tiene que haber un aumento, digamos, de la capacidad de atención de telemedicina, de atención domiciliaria, de tratar de evitar que, digamos, tantas personas vayan al centro de salud y al contrario, entonces como que hayan más equipos que puedan ir a las personas. Hacer programación de todos estos programas de afectación de crónicos, utilizar mucho la telemedicina, la radio, el WhatsApp, todas las medidas que podamos para implementar, llegarle a esa población con el mensaje, programarles los medicamentos que tienen que tomar de forma crónica, aumentar, como dije, la atención hospitalaria y, por supuesto, ya las personas que requieran necesariamente llegar a los... La doctora se cortó la... Ya. Y por supuesto, las personas, digamos, todos esos temas de cirugía retrasada, de cirugía que son programados, pero son personas que necesitan esas cirugías, yo pienso que se deben programar lo antes posible y tratar de salir de como ese rezago que tenemos ahí de personas que no se han podido atender. En este momento pienso que el sistema de salud, los hospitales están relativamente desocupados y este siguiente mes es un buen mes para atender todas estas poblaciones que no se hayan podido atender, porque luego el siguiente mes va a haber mucha más necesidad de atender pacientes COVID y ahí va a ser mucho más difícil atender a los que tienen en este momento pendientes cirugías y ese tipo de cosas. Entonces hay que ser muy estratégicos, adaptar la respuesta del sistema de salud un poco a la transmisión y tratar de cubrir la mayoría de los frentes que podamos para poder atender a la población no COVID. Doctora, creo que hemos abusado de su tiempo, pero su experticia ameritaba tratar de aclararle las dudas a muchos de nuestros participantes. Le agradezco inmensamente a nombre de la Asociación de Cirugía Vascular y Angiología y a nombre de todos nuestros participantes todo este tiempo que nos ha dedicado y las muy expertas explicaciones que nos ha podido dar en el día de hoy. La realidad es que hemos aprovechado en mucho el instante, que ya es una evolución un mes más allá del momento inicial de esta etapa en este país y además de lo que ha sucedido en Latinoamérica. Realmente estamos muy agradecidos con usted. Esperamos poderla tener en una nueva oportunidad y ojalá con mejores circunstancias para nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros amigos, para la humanidad en general, y que en ese momento podamos estar ya evaluando el pasado y no las dificultades del futuro. Muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias a ustedes, un placer compartir con ustedes este par de horitas. Muchas gracias por su atención y sí, espero que nos veamos muy pronto y que hayan mejores noticias la próxima vez.
Así va a ser, doctora Coconúa, y desde el fondo de mi corazón y con todo el apoyo de nuestra Asociación de Cirugía Vascular, muchísimas gracias. Buenas noches a todos por haber asistido. Hasta luego. Buenas noches.